Hola, mi nombre es Cecilia Rómulo Mendoza. Soy alumna de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Francisco Madero. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Formación Docente de Educación Básica, Patrimonio Histórico y Cultural de México. El propósito de esta entrevista es conocer a través de sus experiencias los cambios políticos, educativos y sociales que han tenido México en diferentes épocas desde el cardenismo o desde su nacimiento a la actualidad. En esta ocasión vamos a entrevistar a 3 personas, un adulto mayor, Mire, dice, uno de ¿qué edad presidentes media y un estaba en adolescente. México en la época que usted nació? ¿Recuerda usted el presidente que...? Sí, cómo no. Sí, ¿qué presidente era? Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. ¿Y qué aportes él le dio a México? ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Expropió los pozos petroleros. Ajá. ¿Qué más recuerda sobre Lázaro Cárdenas? Los ejidos igual. Él repartió ejidos. ¿A usted le tocó la repartición de ejidos? Sí, pero yo no me dieron ejido. No. ¿A algún familiar? Bueno, todos los demás sí, pero no, yo no me dieron ejido. No. Bueno. Dice, ¿qué sabe usted sobre el reparto agrario? Bueno, trajo muchas cosas buenas porque estaba en manos de los gobiernos corruptos, las tierras. Uh-huh. Estaba en manos de terratenientes. Uh-huh. Sí, dicen que por ahí que ahora sí que nada más luego algunos cuantos nada más eran quien recibía, ¿no? Uh-huh. Pero Lázaro Cárdenas fue quien Expropió todo. más, ajá. Ay, qué bueno. ¿Usted o algún familiar recibió algún ejido? No, yo. ¿Algún familiar? Bueno, pues ahí en el pueblo nada más. Ajá. Todos los vecinos le dieron menos, ¿no? ¿Y cómo fue ese reparto? ¿Usted recuerda algo sobre ese reparto de ejidos? Pues sí, a la gente más humilde le dieron. Era quien le tocaba. Y, por ejemplo, ¿a todos se les daba esos ejidos o había preferencias? De todos, donde quiera ha habido preferencias. Ajá. Hasta los peones de los terratenientes, como eran los avileses, Ajá. les da más a los ejidos, a su gente, a sus peones. Uh-huh. Pero no a la gente más o menos que tenía 1 hectárea, 2 hectáreas de terreno, no le daban a él, le daban a la gente más humilde. Bueno, dice, ¿cómo ayudó en la economía en su familia ese reparto de ejidos? Sí, les tuvo un beneficio. A mí no. Ajá. No, a mí no me dieron ejido, no beneficio para mí, no. Y a los demás que haya visto cómo fue, cómo les benefició. Pues sí les benefició. Sí las trabajaban sus tierras. Otros los vendieron. ¿A poco se podía vender en ese entonces? Digo, o se lo quitaban los terratenientes de vuelta. Se lo quitaban más bien los comisariados o los representantes del pueblo. Uh-huh. Se los volvían a retirar. Jueces y todos volvían a quitarse la vuelta. Bueno, ¿qué cree que haya tenido sus ventajas o sus desventajas? Pues sí, desventajas. Ventajas, sí. Sí, muchos. Más ventajas que desventajas. Sí, claro. ¿Cómo qué ventajas tenían? Ya algunos ya cultivaron su maíz, su frijol en su ejido. Uh-huh. Y ya le dieron de comer a sus hijos. Y hay quienes a lo mejor no trabajaban esas tierras, las tenían ahí. Sí, las trabajaban, pero nomás la cosecha era para los comisariados, los representantes del pueblo. Ok. ¿Cómo fue la educación en la época que usted estudió?
Bueno, yo en ese tiempo era muy diferente a lo de nosotros, ahora esta vez, porque en aquel tiempo había disciplina. Ajá. Disciplina en que llegaba uno, tenía uno que llegar con las manos limpias, que no se había desatado mucho una enfermedad del piojo y pues bien esa enfermedad del piojo y la liendre. Había mucho. Sí, por no bañar a sus hijos. Ah, ok. ¿Qué considera que ya no ha continuado y que es necesario rescatar sobre la educación que recibían antes? Pues la educación ahorita hay que rescatarlo conforme lo que diga el pueblo, porque la educación era muy buena antes porque había respeto, había educación, había, como se vino abajo la enseñanza de los libros que eran el libro del vida. La economía comenzaron a enseñar la educación de cómo guardar un centavo, ¿no? Y en aquellos tiempos nomás al pulque y ya gastaban el dinero. Y los niños en realidad le pegaban mucho en aquel tiempo, les pegaban mucho. ¿Por qué? Porque se pasaban los padres de briagos. Ajá, sí. No, y ahorita sale igual. Los padres nomás quieren hacer hijos, pero no ser responsables. Si se casa alguna muchacha, si no más la economía de nosotros va casi a la mano, porque ahora, si se embaraza una muchacha por violación o porque ella quiso, nosotros el pueblo tiene que darle de comer a ese niño, y cosa que el pinche padre no hace caso, lo deja el niño en la miseria. Esto es lo que el gobierno había de ser, que se había de ser como en Japón o como en Europa. Si quiere casarse un muchacho o con una muchacha, primero vamos a ver cuánto tienes y qué trabajas. Si no tienes nada, no hay permiso de casamiento. Así lo hacen a ellos. Aquí hasta le dan permiso de hacer centros nocturnos ahí de la secundaria para acá. No. Cada vez estamos muy mal. Bueno. ¿Qué opina de la educación que se daba antes a la que tenemos hoy en día? Pues se necesita disciplina para acabar todo. Con disciplina se acaba todo. Con disciplina hay pero los padres y las madres, los hermanos, son alcahuetes de las mismas hermanas, que cuando ven ya su hermana ya está panzona. ¿Quién sabe quién lo hizo? Tienen mi vecinita ahí, los que depositamos ahí a los 15 años. Sí. Yo venía, acababa de cumplir los 15 años cuando ya estaba panzona.
Y el pinche padre, hijo de su pinche madre, con perdón tuyo, acepta que todavía lo recibe el cabrón aquel. Ajá. Todavía lo recibe en su casa, como diciendo, hiciste bien. Pues primero trabajar, cabrón. Sí. ¿Para con qué Ser va a los mantener? responsables. La vieja, con perdón, la vieja, ¿con qué la va a mantener? Con las naguas de bolsa. No, Bueno. eso está mal. No. En su época la educación estaba ligada a la región. Pues sí, brutal la región, digo, la educación estaba buena porque pero ¿qué religión quieres tú decir que La religión, la iglesia sobre todo, porque recuerda que, por ejemplo, antes habían escuelas religiosas, o sea, les enseñaban, pues sí, la escuela estaba muy muy corrompida? Sí. Sí, eso siempre ha estado de los tiempos antiguos, de que si no rezas un Padre Nuestro, no comes. Y eso es malo. Sí. ¿De qué manera usted aprendió las matemáticas? Pues estudiando y habiendo métodos de aprender las matemáticas, nos decían en la escuela, mi maestro, ustedes hagan esto, cuando quieran aprender las tablas de multiplicar, en el pastoreo van repitiendo las tablas. Por ejemplo, 4×4, 16, y así se le va grabando. Así era como se estudiaban. ¿Usted aprendió en la escuela? No teníamos gises, no teníamos tablas de decir, por ejemplo, los celulares, nada de eso. Y ya le digo como ahorita, ¿no? Que ya ahorita ya tienen todo. Los celulares nos están corrompiendo más. Sí. Si no lo saben utilizar, ¿verdad? No están pensándola aquí, viéndola, con perdón tuyo, las verijas de las muchachas. Sí, así es. Sí, la verdad es que sí. Sí, no. ¿Tuvo utilidad lo que aprendió en la escuela sobre las matemáticas? ¿Cómo? ¿Tuvo utilidad lo que aprendió en la escuela de las matemáticas? ¿Yo? Sí. Pues cómo no, cómo no. Los llevó a cabo lo que aprendió usted en la escuela, sobre las matemáticas, pues. ¿Cómo utiliza usted las matemáticas en la vida diaria? Pues, ¿para qué? Ajá, usted en la vida diaria, ¿cómo cree que se utilizan las matemáticas? A veces incluso cuando vamos a comprar, ¿no? De hecho, pues ahorrando y gastando, sí. Pero ahorrando y trabajando, nada más. Muy bien. ¿Cómo aprendió usted a resolver problemas matemáticas? Nos dice que usted sí fue a la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Cree usted que las matemáticas son indispensables para la vida? Claro que sí, es lo principal. El mismo gobierno, en esa vez de Lázaro Cárdenas, si nosotros, los niños, estuvieran con las matemáticas, estuviéramos en otro grado mundialmente, aprendiendo científicamente, porque yo cuando estuve en el poli, habían maestros del Politécnico que le enseñaban a los alemanes, cosa que ahora está al revés. Ahora ellos iban como maestros, iban a dar clases a Alemania, pagando, y ahora no,
ahora los alemanes me tienen que dar clases acá. ¿Por qué? Por la economía que nosotros no nos ponemos a trabajar y nomás al puro chupe. Pues sí, sí, hay más. No, hombre. ¿Qué maestros usted recuerda que le hayan dado clases? ¿Qué maestro fue el que le marcó a usted? Como el que... Ajá, o sea, hay a veces maestros que recordamos para toda la vida. Decimos, ay, me acuerdo de este maestro. Bueno, pues todos mis maestros que me sacaron adelante, Ajá. pues siempre los recuerdo. Uh-huh. Y siempre son los que dejan huella, pues nos dejan huella para todo tiempo. Uh-huh. Uno se llamó, bueno, más bien ya no vive ninguno, pero me llamaron bien la atención ellos, me educaron. ¿Cómo los trataban en la escuela? Bien. Sí. Bien. Porque había unos que, pues, bueno, se acuerda que antes pues, les pegaban, decían que con la sangre entraba la letra, ¿no? Y en algunos casos hay en los que les pegaban, que con el borrador, que con el... ¿Cómo usted lo...? Cuando nos pegaban es porque las manos las traíamos sucias. Cuando nos pegaban es porque los piojos venían cayéndose. Saliendo, ajá. Pero no teníamos la culpa nosotros, sino tenían la culpa los padres. Uh-huh. Porque ellos son más al puro pulque. Ajá. En aquel tiempo era el pulque. Sí. No había cerveza, el puro pulque. Y estaban muy se olvidaban de sus hijos. Uh-huh. ¿Cómo era su escuela antes? No sé, ¿de qué estaba construida? A veces, primero, igual que de adobe. Ajá. O de petatillo, piedra, porque no había blog. Sí, eran más de piedra, ¿no? ¿Qué opina sobre los cambios en la enseñanza de las matemáticas? De cómo aprendió usted y cómo aprenden actualmente. Las matemáticas van siempre y cuando, como le acabo de decir, de que se aprenden los niños. Como le digo a la Sofía, no le pegues al niño. Uh-huh. Búscale una cosa invítalo. Una estrategia. Como te acabo de decir, cantando, hijo. Ajá. Cantando, me vas a pastorear, cantando. Se te pega. Sí. Te pegan en las matemáticas, las tablas. Teniendo las tablas bien, ya está todo. Con todo eso ya se dice. Claro que eso estábamos hablando de los niños de primaria, uh-huh. Porque ya los de secundaria para arriba ya es otra cosa. Sí. Es otra pura, los hombres científicos los ven. Sí. Tan es así que el que descubrió la fórmula de la gasolina fue un mexicano. El que descubrió la fórmula de la televisión fue un mexicano. Uh-huh. El que descubrió la fórmula de la primera operación de la mujer y de los enfermos, la operación en abrir el cuerpo, fue un mexicano. No es cierto que se haya sido otra gente, ¿ves? Los mexicanos han salido adelante. Bien. Pero con esto, pues arriesgando también. Sí. ¿En algún momento de su escolaridad usted utilizó algún recurso tecnológico? Como ahora que obviamente ya hay bastante tecnología, pero usted en su época utilizó algo tecnológico. ¿Cómo qué? Tecnológico. Ya, por ejemplo, ahorita se utiliza ya que el celular. Antes, ¿qué era lo que había? Algo que dijeras, no, pues esto es la tecnología, ¿no? No había tecnología, había nada más lo que dijera el maestro con su disciplina de un maestro. Si ahorita tocas un maestro, un niño,
Ya te están demandando. Sí, Si tocas, si hasta la misma mamá toca a un niño, ya lo están ya. demandando. Pero la disciplina era la mejor. Ujú. Les han quitado autoridad. Quitado. Sí. El aprendizaje de las matemáticas lo puede complementar con el uso de las herramientas tecnológicas. Claro. ¿Por qué? ¿Y cómo? Porque si no tienes el conocimiento de las matemáticas, tú no puedes aplicar las cosas dentro de la tecnología. Durante la educación, ¿le daban clases de música a usted? Sí. ¿Sí? ¿En qué consistía? Pues en primer lugar, pues saber cuáles eran las notas de do, re, mi, fa, sol. Las notas de do, re, mi, fa, sol, y utilizar la flauta, las pisadas, de cómo tenían que salir los sonidos de la flauta a través de las notas y cuáles eran. ¿Los maestros que le dieron clase contaban con una preparación adecuada para enseñar? La mayoría, Y algunos algunos no, nada más eran capacitados eran o cómo. capacitadores o técnicos o trabajadores, pero de alguna manera trataban de implementar el conocimiento como maestros. Okay. ¿Cómo aprendía usted en la escuela? ¿Qué? ¿Cómo aprendí? Ajá. Pues aprendí a base de mi propio esfuerzo, a base del apoyo de mis padres, Ajá. a base del apoyo de mis padres y de mis maestros que nos conducían y nos exigían. Anteriormente los maestros eran mejor que los que hoy hay. ¿Qué diferencia hay en los maestros de antes Los y maestros de ahora? antes exigían y no se les amenazaba. Hoy el maestro se siente desprevenido porque al exigir piensan que trastorna uno al niño y eso no es cierto. Ah, ok. ¿Le gustaba el trato que le daban en la escuela? Como alumno, o sea, todos nos trataban igual. ¿Los trataban bien, mal? ¿Cómo Sí, los trataban? nos trataban bien y había respeto. Había respeto más que nada hacia los alumnos, a los maestros y hacia los padres de familia. ¿Le llegaron a pegar alguna vez los maestros? Sí, Sí, ese era como su... maestros nos reprendían, nos jalaban las orejas, nos pegaban con el metro, pero pues esa era parte de la disciplina. Ok. ¿Qué opina sobre los cambios en la enseñanza de las matemáticas, de cómo aprendió usted y cómo se aprende actualmente? Actualmente el modelo educativo que hoy existe está equivocado. Antes la hacían trabajar la mente. La mente era de grabar, de memorizar muchos números. Y hoy con la modernización, con las Tecnología. computadoras y los celulares y las calculadoras han evitado que el cerebro trabaje al 100. Antes eran más, yo creo que con más calidad, ¿no? Sobresalías más que hoy. Que ahora. La tecnología piensa que ahorita es como un... La tecnología sí es muy buena, pero hay que saberla utilizar. utilizar. Cuando uno ya tiene los conocimientos básicos y pasa de nivel medio superior hacia arriba, entonces sí, yo opinaría que pudiera entrar la tecnología moderna. ¿Cuál es la importancia de aprender matemáticas? Gracias. Pues es mucha importancia porque así desde pequeños se le inculcan las matemáticas y así los niños saben, por ejemplo, cuando en el preescolar juegan al supermercado y ellos adquieren lo que van a comprar, ya sea una manzana, y les dicen cuánto cuesta y ellos pagan y reciben su cambio.
¿Qué profesión te gustaría hacer? Maestra de preescolar. ¿Por qué? Porque actualmente se han implementado nuevas estrategias para un mayor entendimiento de los niños, que es basándose en el juego y la interacción. Me gusta interactuar mucho con los niños y la creación de nuevos mexicanos con nuevos intereses de sobresalir. ¿En qué escuela estudias? Estudio en el CREN, en el Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez. Muchas gracias.